Sí, en algún lugar donde ese pues arcoíris estaremos nosotros, estarán los nuestros, estarán nuestras formas de ser, de sentir como entes de amor que somos. Y bueno, pues de eso se trata, de estar, ser o parecer, que son los tres verbos copulativos, ¿no? Bueno, pues estamos con pues una dama que nos visita en el día de hoy. Ella es icodense de nacimiento, pero pues lleva un tiempo residiendo además en un sitio que a mí me encanta mucho, que es Playa de la Arena. Y viene desde allá para estar con nosotros aquí. Estuvo pues en verano, creo que fue cuando viniste con, precisamente en el mes de septiembre, creo, ¿no? Viniste con Nunc, recuerden ustedes, con ese, bueno, sabio y bueno, y tantas cosas. Silvia, bienvenida, ¿cómo estás? Hola, buenos días. Pues muy bien, muy Bueno, bien. Silvia Armas también No, Morales. Morales, ¿no? Morales. Bueno, Silvia Morales que estuvo por aquí con NUN para presentarnos a ese gran hombre que tanto bien ha hecho en la vida, entre ellas a ti también, ¿no? Entre ellas a ti, ¿no? Pues sí, la verdad es que sí. No ha sido un despertar para mí. Sí. Bueno, yo quiero preguntarte antes que nada, que tú quieres venir aquí, dice, me gustaría Isidro ir para que mi testimonio de alguna manera también sirva para muchas personas que están ahora a través de la radio escuchándonos o incluso en el YouTube del Face también o el YouTube de la imagen para que puedan sentir contigo todo ello, ¿no? Silvia nació en Ico de los Vinos, ¿no? Sí, ¿En soy qué, hijo de los en Vinos. qué parte? Pues en una urbanización que se llama La Candelaria y bueno, en pleno ICOT, en pleno pueblo y bueno, Tienes que acercarte más el micrófono a ti. Tira para ti. Exacto, ahí lo tienes, venga. sí. En Venga. el pueblo de ICOT de los Vinos, justo. Sí, Sí. tú eres de la Lorenzo Cáceres, del entorno. Sí, un Ese poquito más retirado, entorno pero sí. precioso. Me crié en el mismo pueblo de ICOT y es un pueblo maravilloso, con una Bueno, historia muy bien. preciosa. Bueno, y tu madre de Santa Úrsula, me decía. Mi madre de Santa Úrsula. Bueno, pues también otro pueblo muy bonito, ¿eh? Precioso. El norte de por sí. Y después de un tiempo, pues, bueno, decidiste mudarte al sur. ¿Con cuánta edad? ¿Muy pequeña o...? No, yo terminé de estudiar y bueno, estudié administración y en ICO había poco trabajo en ello, Sí. entonces me fui, como dice mi hijo Pablo, a la ciudad de los hoteles a trabajar en administración y ahí me quedé. Ahí me quedé pues por 30 años que llevo ya en el sur de la isla, ¿Y trabajando y en qué municipio entonces dice? he estado viviendo en Alcalá y ahora llevo ya 4 años viviendo en Playa de la Arena, Bueno, que Guía Isora eh, y, Santiago del y Teide. Santiago del Teide, claro, Exactamente. esos dos municipios del sur que, por cierto, son aquellos que uno pasa a la cumbre y los tiene al lado. Es decir, Exactamente. que eran de rigor el tal. Yo siempre tengo a la gente mayor que me dice, no, yo iba para allá y me traía los higos purretos, las almendras y para allá llevaba las papas bonitas. Es siempre el pueblo ha estado unido de un lado a otro de la cumbre, ¿no? Y también de esa franja sur, muy limítrofe con a través de Erjos, si hablamos de Santiago del Teide, o también, como no, pues esa guía de Isora, ¿no? De esos rosquetes. Hay un dicho que dice, bueno, él no lo dice, lo digo yo, lo inventé yo, que dice, quien va a guía y no come, no bebe su vino o come rosquete o no tiene un duro es un tolete. Sí, Los rosquetes los rosquetes de de guía. guía, Sí, yo buenísimos, tuve el ¿no? placer de tener de pareja por unos años al dueño de los rosquetes de guía, Ah, a los Baez. Ellos sí, son los Baez. sí, Su abuela fue la promotora, su madre la siguió. Señora que vi morir, sí, estuve acompañándolo en su muerte, sí, en su despedida. sí. Y su hijo Juan Baez, eh, Juanma le gusta que lo llamen, fue pareja mía por un tiempo y estuve muy en contacto con esos rosquetes Sí, de guía. Sí, y que son buenísimos, que todo son decirlo. únicos, son únicos. A mí me encanta cuando voy para allá, yo te digo, si voy a presentar un acto, lo que sea, y me dicen en guía de Isora, le digo, ya sé Los que tengo, rosquetes. le traía a mi madre y ahora sí puedo también a la familia, ¿no? Oye, Silvia, me has dicho que el apellido, pero ¿cuál es el segundo? Pérez, Pérez, ¿no? sí. El Pérez, que es por lo que te entronca con lo que es en sí con Fernando, ¿no? Sí, mi primo Fernando Jarmas, Pérez. Sí, exacto, Yo ¿no? también soy Pérez. Bueno, yo quiero preguntarte desde ese punto de vista, tu vida, es decir, una chica icodense, ¿dónde estudiaste? Yo estudié en el Emeterio Gutiérrez Albero, Nico de los Vinos, Sí, y después me fui a la formación profesional de San Marcos a estudiar 5 años de administración. sí,
Y después ya comenzaste. Y tuve mi primer trabajo en Ico de los Vinos, en Grúas Raúl. Sí. Duré 15 días por la mala experiencia. Sí. Mi primera experiencia laboral tan solo tenía 18 añitos. Y duré 15 días porque su jefe, en paz descanse esté, pues era un señor analfabeto y el trato hacia el ser humano pues no era muy agradable y yo no estaba dispuesta a soportar aquello, y a los 15 días me fui. Y una chica valiente que dice, pues no, para el sur. Y me fui al sur. Te fuiste al sur. Porque observé que alrededor pues no había trabajo. Podías haber venido a la zona del Puerto de la Cruz, pero optaste por el sur porque... Decidí ir al sur. Estaba en expansión en ese momento. Exactamente. ¿De qué año estamos hablando? Pues yo tenía 19 años, tengo 51, pues... Sí, la década de los 80. 80, sí. De la década de los 80 te fuiste para el sur. En ese momento estaba en expansión el sur. No me faltó trabajo. De un sitio a otro estuve muchos años en el Hotel Orlando, en los Dragos del Sur. He trabajado en muchos convenios en los ayuntamientos, tanto de Guedisora como de Santiago del Teide, y la verdad es que sí. Bien, sí. Y entonces estamos hablando de una mujer que se encargaba de toda la parte administrativa. ¿En recepción de hotel o más en detrás? Facturación. Facturación. Sí. Sí, pero es que siempre detrás. El trabajo de ustedes es fundamental. Yo trabajé muchos años en recepción, pero bueno, unos cuantos años en recepción, pero el de ustedes era, pues, si no lo cobrábamos. Claro, facturación, contabilidad, sí. Bueno, y durante toda esa etapa de formación y después ya profesional, ¿bien? Sí, el trabajo bien, sí, en la parte laboral bien, contenta, sí. Siempre me faltaba algo, no sabía lo que, pero ¿no? sí. Pero siempre en la parte laboral, dice, en la ¿no? parte laboral muy Lo bien. diferencias claramente de la parte personal, emocional, familiar. Sí. De familia, hablamos. ¿Fuiste una chica rápida con pareja? Me refiero yo, ¿tuviste...? Sí, he sido una chica que me enamoraba muy rápidamente. Sí. Cualquier cosa me hacía tilín. Sí. Y bueno, he tenido en mi vida muchas relaciones que ahora también sé para qué han venido y para qué han estado. Sí. Sí. También sé para qué están. Sí, ¿no? Sí. Es decir, que ahora con el paso de los años, le das explicación a muchas cosas que te han sucedido. Todo el sentido. Todo el sentido. Sentido que no entendía, por eso llegué a perderme. Antiguamente, cuando una mujer no se casaba, yo no soy soltera, sí. Cambiaba de muchas relaciones, pues se le daba un nombre, siempre el juzgar, el señalar, y fui muy juzgada primero dentro de mi familia y fuera. Entonces eso no lo llevaba muy bien, pero yo así lo sentía, y ahora le doy todo el sentido y todo el agradecimiento a lo que viví. A lo que viviste. Sí, totalmente. Era necesario para llegar a este punto y conocerme. ¿Alguna cuestión, alguna causa para la que no fueras, digamos, las personas, tampoco eres tan mayor, tienes 51 años? Entonces es normal que mucha gente que tenga ahora 50 y tantos años diga, pues yo nunca me he casado ni me casaré. Y llevan con pareja ni se sabe. Tienen hijos y casi nietos. Entonces, en tu caso, no tenías una buena experiencia, no querías, o simplemente te sentías una mujer empoderada, una persona autosuficiente. Vamos a ver, cuando yo decidí irme para el sur, tenía una pareja. Sí. En aquellos años de los 80, cuando yo le dije a mi madre que me iba para el sur a trabajar y obviamente iba a convivir con aquella persona con la que yo estaba, ella pues echó las manos a la cabeza. En aquella época era impensable. Cásate, ¿cómo va a ser eso? Entonces, yo por tener a mi madre tranquila, por tener la cosa en paz, pues fui al juzgado y firmé. Sí. Cosa que duró 1 año y medio. ¿1 año y medio? Sí. Vaya. Y después de ahí, sola hasta hoy, cambiando de muchas parejas, y ya te comento que ya sé para qué han venido todas esas parejas y todo lo que me han enseñado cada uno de ellas en el tiempo que estuve con ellas. No han sido parejas largas, de mucho tiempo. Tengo 2 hijos, 2 hijos que no son del mismo padre. Sí. Pero bueno, he tenido que cortarlas, o he sentido cortar esas relaciones cuando lo he sentido. Sí. Y buscaba, ahí había una búsqueda y para eso venían esas relaciones, para ver una búsqueda, para encontrar
para encontrarme esa parte que no aceptaba de mí, que mi padre me marcó a fuego, ¿no? Sí. Yo en esas relaciones estaba encontrando al padre que nunca tuve. Sí. Padre que aún vive, pero físicamente, pero emocionalmente nunca estuvo. Sí. Entonces mi padre fue una persona que, bueno, por su carácter y su forma de ser, que no lo juzgo, me maltrató emocional y psicológicamente constantemente. Y bueno, pues cuando yo buscaba en una relación, buscaba al padre que nunca tuve. Sí. Y buscaba ese reconocimiento de padre que nunca se me fue otorgado, nunca se me dio. Sí. Eso marca mucho a una persona, ¿verdad? El hecho de que las referencias, tanto de madre como de padre, si no tienes en esos primeros años de tu propia vida una referencia buena, benigna, que te ampare, si no tienes ese cariño, y lamentablemente lo que estás diciendo es cierto, eso de que muchos padres no lo hicieron de esa etapa porque no les habían dado a ellos ese cariño. Totalmente. Fueron educados a base de leña, a base de deberes, pero darle un abrazo, un beso, eso es después de viejos, de nietos, con los nietos, pero con los hijos no lo hicieron. Exactamente, exactamente. Por eso recalco que no lo juzgo. Sí. Hubo mucho tiempo que sí lo juzgué, que no lo podía mirar a los ojos, yo estaba en el rol de víctima, ¿no? Por todo lo que estaba viviendo, porque mi vida era un desastre. Sí. Era un caos. Yo misma era un caos. Y yo lo miraba y yo decía, por tu culpa, por tu culpa. Silvia, ¿lo has perdonado? Exacto. Entonces, mi vida se tornó en un sufrimiento tal que quise quitarme la vida. Hubo un momento en que yo no podía resistir aquello. Dese cuenta ustedes lo que está diciendo Silvia. Ella se va para el sur al año y medio con esa persona que había sido hasta ese momento su pareja, que decidió irse con ella para el sur. Al año y medio te separas, te quedas sola en el sur. No, conocí en nada al que es el padre de mi hijo mayor. Sí, sí. Persona que un ser extraordinario, pero un ser que me indujo, digo indujo porque obviamente uno tiene toda la potestad para decir sí o no, pero me indujo al mundo de las drogas. Ah, vale. Del alcohol, de las noches, de las malas compañías. Sí. Y yo me dejé llevar. Yo me dejé llevar y aquello fue terrorífico. ¿Terrorífico? Sí. Durante un tiempo... Estuve con él 7 años. Sí. En esos 7 años tuve a mi hijo Jorge, al mayor. Y al año de mi hijo nacer, el niño tenía escasamente 1 año, decidí dejarlo porque ya no era yo sola, ya era ese niño que tenía que sostener, que tenía que sacar adelante. No podía seguir el ritmo de esa vida. Yo, esa vida ya yo me hice consciente de no puedo seguir. Y no entendió el hecho de que digamos, fijarás a tu hijo como pues, prioridad desde ese punto de vista, o sí no le importó. No, él la verdad es que... Porque la verdad es que yo realmente me enamoré del padre de mi hijo, por eso, bueno, de él nació mi hijo Jorge. Sí. Y yo me separé muy enamorada de él. Sí. O sea, fue muy doloroso porque en mi vida, que no había construido nada, pues había tenido un hijo. Sí. Y para mí fue pues el mayor regalo que había tenido. Y nos compramos nuestro apartamento, decoramos nuestro apartamento, construimos nuestro hogar y vi que aquello se venía abajo. Sí, porque quizás a lo mejor tenía el mismo sistema de salir, él llevaba el mismo ritmo. De droga. Exacto. Sí, droga en el sentido de vivir una vida alrededor de todo ello, porque el alcohol no deja de ser una droga. Insana, totalmente insana, en compañía, en lugares, en trasnoches, y lo que conlleva esa vida. No hace falta ni nombrar, especificar qué era, pero sí, una mala vida. Entonces, tiene unas consecuencias y sobre todo para una familia, para un niño incluso, ¿no? Exacto. Entonces él, como comento, nos llevábamos bien sin ser esa parte nos complicó mucho y yo decidí pues cortar la relación. Él me dijo que se iba a un centro a desintoxicar, cosa que hizo, pero cuando volví al año ya yo, aunque lo seguía amando, pero algo me decía que las segundas partes no son buenas. Y decidí no
no aceptarlo. Sí. Y la verdad es que él lo pasó muy mal y hubieron un par de situaciones en las que, bueno, me tuve que enfrentar a esa inconsciencia y a ese Sí. rechazo, pero bueno, yo soy Te mantuviste firme. Eres una persona fuerte de principios. Es decir, cuando tomas una decisión, la meditas mucho, pero una vez que está tomada, en ese momento era por mi hijo, por tu hijo, ¿no? por mi hijo. Pero ¿y cuándo llega ese momento que dices tú que incluso llegas hasta pensar quitarte la vida? Bueno, eso vino mucho más tarde, Sí. ya que después de la relación de esta relación del padre de mi hijo, seguí en relaciones, una y otra, una y Sí. otra. Ahí había también algo que observar, y era el apego y la soledad. No podía estar sola, no podía estar conmigo misma. Sí. Había mucho apego, porque yo me sentía bien, me sentía protegida y querida. Si estaba en relación, si estaba sola, me sentía... No te aceptabas a ti misma. No me aceptaba, no me aceptaba. No. Pero por lo que hemos Quizá hablado al principio, por no haber sanado la primera parte para empezar una vida... Buscabas en cierta manera en un hombre a aquel padre que nunca tuviste, ¿no? Sí, por no Ese haberlo sentido de perdonado. protección. Exacto, ¿no? Por no haber habido un perdón. Sí. Pero es que tampoco sabía que tenía que hacer un perdón. No, estaba muy perdida, muy perdida, Sí, muy ¿no? perdida, sí. Bueno, pues lógicamente cuando uno vive solo, yo estos días que he hablado con un compañero que está precisamente en ese momento de su vida donde está viviendo solo, está la pareja en principio, ojalá que, porque yo los conozco los dos y son buena gente, que vuelvan de nuevo, pero si no puede ser, pues que cada uno siga su estela vital, ¿no? Pero me dice, al principio lo pasaba fatal, ya te vas acostumbrando poco a poco a la soledad, hasta incluso hay un cierto regusto en cierta manera, algunas veces, pero hay otras que es desesperante, que te despiertas a mitad de la noche, que buscas alguien con quien hablar, hablas hasta en voz alta para que te oigas, es increíble eso, ¿no? Sí, sí, en mi caso, después de esa relación, como te comentaba, fueron muchas y cada vez peores. Amenazas, hubieron malos tratos físicos en algunas de ellas. Tuve que ir al juzgado para poner a otro en distancia porque me amenazaba. Y más en esa época que no está como ahora, que hoy el 016 y que está la mujer más defendida. En aquel momento decía, señora, vaya usted a su casa, que su pareja... Arréglelo en su casa. Sí, que eso son cosas para arreglarlo ustedes, bueno, sí. Pues nada, en fin, esa vida. Llevaba esa vida. Sí. Después conocí al padre de mi hijo Pablo. También 3 añitos estuve con él. Mi hijo, con 3 añitos me separé, con él estuve 5 años de relación. Después de ahí seguí una y otra, hasta que en una relación que también fue muy complicada, tuve un accidente de tráfico. ¿Tuviste un accidente de tráfico? Tuve un accidente de tráfico. ¿Dónde? Todo En el secado, sur. En el sur. Sí, todo secado. Toda esa vida que yo llevaba, como yo me sentía mal, tomaba alcohol. Sí. Yo empezaba y no había control, porque yo lo que ya estaba buscando era evadir ese mal sentir, malestar, sufrimiento, angustia que yo sentía por esa vida que yo tenía. Sí. Entonces el accidente fue en el 2021, en abril de 2021, y fue de coche. ¿Fue de coche? Iba yo sola con el perrito, mi perrito, o el perrito de mi hijo Pablo en ese momento, porque era de él, bueno, que siempre estaba más conmigo que otra cosa, pero bueno. Y me fui a dar un baño a la playa, porque me encontraba muy mal, pero muy, muy mal, muy desquiciada, muy mal. Y nada, me metí en el mar y lloré lo que no está escrito, y le dije al mar que me ayudara a salir de aquella angustia, que yo no podía con ello más, y que si así me tenía que llevar, que me llevara, pero que yo no quería volver a la casa donde estaba en aquellas condiciones. Sí. Pues me encontré con este amigo de Los Rosquetes y nos fuimos a comer, tomamos un par de copas, y muy alegrita cogí el coche. Y en una recta el perro se estaba como ahogando, como vomitándose, y yo miré hacia atrás a ver qué le pasaba y me fui contra un muro de hormigón. Se me vino todo el coche encima y me quedé atrapada y con los pies rotos. Me rompí las 2 piernas. Entonces la vida me dejó el perro murió, Milu falleció, y yo pues
salí de ese accidente en silla de ruedas que ha sido una bendición. Ese accidente para mí fue una bendición porque me dio tiempo de hacer mucho perdón, de entrar en reflexión de mi vida. ¿Estuviste mucho tiempo en silla de ruedas? Pues me daban para un año sin caminar y no se sabía cómo iba a poner los pies en el suelo y aprender a caminar. Yo con 49 años aprendí a caminar y así se lo pedí a la vida. Si tengo que volver a caminar, que sea de otra manera, desde y otro ese punto. es el momento en el cual la catarsis, ese es el momento de inflexión donde cambia tu vida radicalmente. No, ¿No? Ese es un momento en el que cuando los médicos me dijeron no se sabe cómo vas a caminar, Sí. o si vas a caminar, y yo le dije a la vida, si tengo que volver a caminar, que sea de otro punto, como si tengo que volver a vivir y a estar como estaba, No. déjame aquí. Sí. Entonces, una noche en el hospital, estábamos todavía en pandemia, no tenía visita, no recibía visitas, lo pasé en soledad, Sí. totalmente en soledad y en mucho dolor físico, porque aquello era un dolor. ¿Qué edad tenían tus hijos ya? Pues fue hace 3 años, pues Pablo 16 y Jorge 20 años, 21 años. Muy jovencitos, Sí, incluso menor sí. en el caso de Pablo. Pablo, sí. Entonces, bueno, pues hubo una reflexión de como una intuición, una canalización y me mostraron las 2 vías que tenía. Sí. O seguir en el victimismo y llevar la vida que llevo, o hacerme fuerte y cambiar. Y decidí cambiar. Sí. Y a partir de ahí empecé a luchar y a los 3 meses Sí. pude poner mis pies en el suelo. ¿Y cuándo llega el momento ese en el cual tú dices que querías quitarte la vida? Vale, el accidente me abrió para saber lo fuerte que era físicamente. Sí. Cómo podía físicamente restaurar mi cuerpo y resistir el dolor físico. Sí. Pero fui más adentro y necesitaba sanar el dolor del alma. Y por último me vino una pareja, la última, hasta hoy. Sí. Y esa pareja me duró 9 meses, pero fue la bomba. Sí. La bomba para yo sentir que el cambio tenía que ser más interno, más emocional. Más emocional. Y ahí cuando él se fue y me dejó, fue un abandono brutal el que sentí por parte de él. Quise quitarme la vida. Sí. En ese abandono, en ese sentirme sola. Si no en vuelvo ese, a pasar por eso en de ese nuevo. exacto, pensando que el accidente me había abierto. Sí. Pues en Estabas ese un poco defraudada con respecto a lo que tú pretendías. Sí. En ese momento dije, no, lo mismo no, se acabó. Y lo primero que me vino fue por ese dolor de amor, entre comillas, que yo pensaba que estaba sufriendo, por ese abandono que todavía aún quedaba dentro de mí, decidí quitarme la vida. Me recuerdo a mi hijo Pablo que, sin decírselo, porque yo nunca se lo comenté, él lo sentía y no me dejaba sola ni un minuto. Sí. No me dejaba sola porque en un momento me dijo, mamá, tengo miedo que hagas una locura, por el estado emocional que yo estaba, que yo me encontraba. Entonces, bueno, pues puedo decir que tanto el accidente como esa última pareja que tuve fueron el impulso para realmente cambiar desde dentro, que es de donde viene realmente el cambio, desde dentro. Sí. Y ha sido 2 años después de esto, hasta hoy, de soledad, Sí. de amar mi soledad, de encontrarme conmigo, de saber cuál era mi trabajo, qué Sí. tenía que hacer, que no había hecho, que me quedaba pendiente, y he ido haciendo todos esos trabajos pendientes, interiores, y se reflejan en el exterior. Sí. No hace falta traer a esas personas sino para comunicarles ese cambio, sino cuando tú cambias dentro, todo el escenario de fuera va cambiando. ¿Has hecho las paces contigo misma? He hecho las paces con el mundo. Sí. Y te has aceptado y has visto las cosas buenas que tienes, lo que has llegado a conseguir, salir de esa silla de ruedas, el salir de esa herencia infantil, de no tener esa referencia masculina que te hizo tener pues precisamente tantas parejas. Bueno, la maravilla de tener los hijos, que los hijos son, oiga, ahí quedamos con todo, pero
el hecho de que en ese momento determinado pudieras haberlo hecho y llegaste a un momento que dijiste, no. Algo te dijo, no, no vayas. Lo más fácil es a lo mejor pues hacer alguna locura de las que se suelen hacer, que hay gente que la ha hecho lamentablemente, y quitarte del medio. Pero era quizás para muchos hasta incluso lo más fácil. Y tú eres una mujer empoderada, eres una mujer de Sí, lucha, ¿no? sí, sí. Yo es lo más fácil porque es tanto el dolor que uno siente que no quiere sentirlo más. Es tan duro todo en conjunto, ¿no? Que no lo quiere sentir más. Y lo había más fácil es, bueno, me mato, me quito la vida y ya no siento. Pero lo que la vida en mi caso quería es que lo sintiera, Sí, para que encontrara el regalo que había detrás. sí, Y todo ese sufrimiento y ese no entender en el que yo vivía se ha extrapolado. sí. Y ahora tengo un entendimiento y una claridad y un amor profundo dentro de mí, Sí. y es el trabajo que estoy haciendo ahora. Hay un principio que incluso está reflejado a través de las palabras de Jesús, incluso en la Biblia, que dice, ama a tu prójimo como a ti mismo, ¿no? Amamos al prójimo, amamos a mucha gente, a muchas ideas, banderas, colores, equipos. Sin embargo, se nos olvida lo más importante somos nosotros, ¿no? Incluso hasta con los hijos, ¿no? Los hijos son progresión tuya, del padre, de la madre, pero tú tienes que ser tu hijo, tienes que ser tu madre, tu padre, tienes que ser todo, antes que nada, porque si no tienes ese equilibrio mental, es muy difícil afrontar la vida, ¿verdad? Exactamente, yo tenía que llegar a esa sabiduría, a esa comprensión, que todo estaba en mí, que yo no podía seguir buscando afuera, no podía seguir buscando afuera. Y hoy en día mis hijos son esos hombres que yo tanto busqué. Sí. Son dos seres maravillosos. Bueno, y desde ese punto de vista, desde entonces hasta hoy en día, eres una mujer liberada de muchas de esas presiones que tenías. Ya miras, como decía el libro de Steinbeck, que dice look back in anger, miras hacia atrás con rabia. No, no, tú ya miras No, para detrás, no con rabia, con agradecimiento. con agradecimiento, crecimiento personal, perdonarte y sobre todo afrontar la vida con esas garantías de que tienes que quererte a ti mismo, mirarte al espejo. ¿Cuánta gente nos sigue a diario? Yo recuerdo ese chico, lo decía antes a Silvia en micrófono cerrado, ese chico que nos llamó en la década de los 90, que quería quitarse la vida, que estaba aburrido, un desamor, una situación adversa económica. Hoy están a la orden del día, lo ves tú en la calle, ves tú que hay gente que parece que lo tiene todo y no tiene nada, ¿no? Y que después incluso sufre de maltrato. Hay mucha gente que abusa de otras personas porque esas personas no son capaces de no levantar la voz, sino simplemente decir no. Un no a tiempo ayuda mucho a las cosas, ¿no? Sí, yo en mi caso ha sido tanto lo que he ido hacia adentro y tanto he reflexionado que ahora sé que ha sido necesario, y por eso le doy las gracias a todas esas personas que han pasado por mi vida, porque ellos me hacían reflejar que todo estaba dentro de mí. Sí. Entonces en ese maltrato me reflejaban lo que yo me estaba maltratando. Sí. Ellos me hacían ver lo que yo no podía ver. Ajá. Entonces aparecen las personas en los escenarios y las energías se unifican. Si yo estaba viviendo una vida de caos, pues no Sí. podía traer una persona que tuviera paz. Claro. Uh-huh. Pero realmente con lo que me quedo es con lo que esa persona me hizo ver. Sí. Que el amor y todo está dentro de uno, todo. Entonces, bueno, pues lo he ido sacando, lo he ido buscando y ahora estoy viviendo en el mismo mundo, pero en otra vida. Sabes que haciendo una entrevista a una persona con 90 años, me decía, ¿tú ves, Isidro? Esta arruga la tuve cuando tenía 60 años y la sigo teniendo. En el sentido de que las arrugas, como los episodios de cada uno de nosotros en la vida, la tenemos y sigue con nosotros. Por lo tanto, está bien eso que dicen en el sentido de que no puede, es parte de tu vida. Todo lo ocurrido, lo bueno y lo malo. De todo hay un crecimiento, de todo. Y con Nunc lo dijiste también, ¿no? Cuando estuvo Nunc por aquí con su libro, ¿no? Sí. Yo lo que les puedo comentar es que a todas las personas que nos escuchan y lo están pasando mal en algún sentido de sus vidas, que cada experiencia, cada acto, cada escenario que la vida nos presenta, nos acompaña para crecer, para mirar algo que no vemos.
Y la vida se expresa así sutilmente. Y cómo la vida nos puede hacer ver cómo estamos actuando. Pues por los escenarios que nos muestra, por las personas que nos pone delante. Ahí hay mucho crecimiento, ahí hay mucho que observar, sí. Mucho. Y no ver a las personas como rivales. No hay rivales a batir. Hay personas que nos muestran nuestros espejos que no queremos ver. Sí. Es muy difícil vernos a nosotros. Si nosotros nos ponen una pared delante, es muy difícil reflejarnos en esa pared. Sí. Y sutilmente la vida nos pone a estas almas para que nos veamos en ellos el reflejo. Si algo nos molesta, no nos gusta de alguien, eso es nuestro. Sí. Porque no nos está gustando. Pues si no te gusta, lo mirar, a ver qué es lo que no te gusta y el porqué de no gustarte. Sí, ¿no? Siempre sin juicio, sin juicio. Yo lo que sí considero que no hay verdades universales. No se puede a una persona meter dentro de un gremio de una manera. Los seres humanos somos libres de por sí. Estamos condenados a vivir en comunidad, porque como cualquier otro ser vivo, pero no hay duda de que somos libres en pensamiento, en sentimiento, y lo que nunca podrás hacer es decir, pues tiene que ser así porque es así de toda la vida. No, no puede ser. Yo tengo que tener mi propia forma de entender la vida, y aunque a ti te parezca que eso es naranja, para mí es verde, y para mí será verde. Es decir, hay cuestiones en las cuales uno tiene que tener entidad propia, ¿no? Y ese es el problema, que cuando perdemos nuestra independencia, no solamente mental, sino espiritual, entonces te vuelves un digamos, soldado de la depresión, un soldado de que tienes que estar constantemente defendiéndote ante... No tienes que defender nada, simplemente tienes que ser tú mismo, ¿no? Quiero preguntarte, hemos visto lo sucedido en tu vida, pero ahora, en la actualidad, una mujer con 51 años, ¿qué nos dice? ¿Cómo es desde tu vida ahora? Bueno, pues todo esto me ha llevado a conocer el libro de Viaje a la Divinidad, de Minung, y ahora me dedico a expandir ese mensaje del libro, a expandir el amor, porque me siento conectada con la energía del amor. Fue un detonante para no querer quitarme la vida, y cuando leí ese libro llegó a mis manos, pues me fue dando entendimiento de todos sus mensajes, y me dedico a ello, me dedico a expandir el amor, pues con charlas, con retiros. Ahora este sábado tengo una en Santiago del Teide, en el Museo del Pescador, el día 16 a las 7 de la tarde. También hago alguna terapia de energías, porque muevo mucha energía. Hago numerología, me dedico más o menos a este mundo un poco holístico, sí, del amor, de la sanación, y el que quiera preguntarme, venir, hablar cualquier tema, pues aquí estoy abierta, pues por la experiencia que tendría que presentarte a Edgar, que estuvo con nosotros precisamente ayer. ¿Tú lo conoces? Sí, Galma, ahí donde hice el retiro. Bueno, ahí sí, es verdad que yo le dije a él que viniera y te puse en contacto. Es cierto. Bueno, pues estuvo con nosotros y la verdad que fue una experiencia muy buena. Tiene una experiencia estos días también allí. ¿Cuándo era? No era hoy o este fin de semana, no me acuerdo. Este fin de semana en la Trinidad allí. Y nosotros, pues bueno, que siempre el buscar esa afinidad. Hay mucha gente que nos escucha, gente que le gusta, sobre todo la radio, más que incluso la imagen, y me dice, mira, hay gente que sí, hoy en día las nuevas tecnologías y todo, pero mucha gente que escucha la radio porque le da libertad, la radio se escucha, entonces pues tienes las manos libres, pero me dicen, Isidro, hay veces que en el programa no puedo, es como la tele, tienes que quedarte quieto, no te puedes perder nada. Entonces a esas personas que ahora mismo están pasando por un trance de vida, por un momento determinado en donde se pone en duda, fíjense ustedes, hasta la continuidad de la misma, ¿no? Hay muchas cuestiones, pero yo siempre soy de los que opino que por muy poquito que sea, si lo haces con amor, lo conseguirás. Yo debuté con diabetes hace unos 14, 15 años y debuté por todo lo alto. Tuve un high, un coma casi hiperglúcido, y estuve ingresado, me quedé sin ver y demás, ¿no? Eso, claro, te cambia la vida tanto, porque de una vida normal a comer y demás y tal, y te quitan todo para poder reconducir tu vida a través de la nutrición y demás. Y yo me acuerdo que yo me comía 2 paquetes o 3 paquetes de galletas de esas María toda la vida, ¿no? Yo comía una galleta María, con mordidas de ratón.
Y te puedo decir una cosa, Silvia, es cuando más me ha sabido una galleta. Antes me comía 4 paquetes y no tenía el mismo sabor que una sola galleta. Eso es un ejemplo para que sepan de que hay veces que en las cosas pequeñas, en esos momentos determinados, el ego, el vaso del ego, si eres una persona que siempre está yo, además hoy en día el American Way of Life tiene que ser el mejor, el niño tiene que ser el primero, tú tienes que ser un hombretón, tú tienes que ser una mujer de casa, de tal, no sé qué. Es decir, esos estereotipos que nos quieren vender y que es falaz, eso es mentira. Cada uno es un mundo y un hombre puede ser de una manera y una mujer de otra, ¿no? Entonces, ese momento especial es cuando tú te aceptas como eres, como te gusta ser y cualquier cosita, por muy pequeña que sea, te hace feliz. Entonces, ver a una persona mayor que está, pararte en el coche, ayudarle, es decir, parecen cosas como dicen, bueno, sí, el buen samaritano. No es samaritano, es ser tú. O de igual manera, transmitir la bondad. ¿Sabes que hoy es el Día Mundial de la Bondad? Hoy es el Día Mundial de la Bondad. Mira tú. Bendita bondad, ¿no? Bendita bondad. Pero la bondad tiene que empezar por nosotros mismos, por sentirnos gente de luz, de bien. Cuando antes estabas diciendo tú, en ese momento determinado, cuando estabas en la playa, lamentablemente una conocida mía, compañera, periodista, o por lo menos colaboradora en periodismo, decidió, eso que tú pensaste en el agua, en ese momento ella lo decidió en el agua y se quedó. Y no falleció porque obviamente quiso hacerlo, ¿no? Entonces tú te planteas ese momento determinado, ¿no?, de la vida en donde la puerta está cerrada del todo y nunca se termina de abrir y es un acabose, ¿no? Pero quien acabas eres tú. Los problemas se quedan, las cosas se quedan y se disipan, pero tú también te vas. Tuviste la oportunidad, una rendijita, una chiquita de salud, la abriste y esa puerta se llenó. Porque para que exista la luz tiene que estar la oscuridad. A la gente se les olvida, ¿no? Totalmente. Así que es lógico que tú te puedas defender y decir, soy ente de luz, soy ente de compartir esa luz con toda la gente. Totalmente. Y ser linterna ahora y farol y candil de la gente que nos está viendo y nos está sintiendo de que lo que queremos es darte un hálito de esperanza, de que todo se puede si tú quieres. Exactamente. Todo empieza de dentro. Y dejar de identificarnos con ese yo del ego que sale de la mente, de ese yoísmo. Sí. Porque en el exterior no podemos buscar nada porque no hay nada afuera, todo está dentro. Sí. Todo está dentro. Hay 2 caminos, el miedo y el amor. Yo viví en el miedo. Sí. Hasta que decidí vivir en el del amor. Y es totalmente diferente. Totalmente diferente. Bueno. Y otra cosa que quería comentar, hablando de lo de antes, es que un mensaje que está en el libro de Nunc, referente al juzgamiento de los demás o al criticar al otro, hay un mensaje que dice: ámales por lo que son, no por lo que dicen o hacen. A las personas hay que amarles por lo que son, no por lo que dicen o hacen en un momento determinado. Eso es muy importante y a mí me llegó al hondo porque yo era mucho de juzgar, mucho del que me hacen, mucho del que me hizo, que me dijo. Y ahí me quedaba 3 días, 4 días dando vuelta a eso que no me llevaba a nada, pero me llegaba a armarme más de miedo, de ego, de rabia, de ira, de frustración, ¿no? Y enemigos por todas partes, y un mal te va creando un mal, un vacío, un mal, porque somos seres de luz, somos amor, y aquí vinimos a recordar el amor que somos. Bueno, pues ya ha sido un amor tenerte con nosotros en este estudio. Estamos ya con 40 minutos ya de entrevista, pero ha sido muy, muy agradable el poder compartirlo contigo y con todos ellos y ellas que nos están sintonizando. Ojalá que sí. Bueno, ya tú dices que vas a estar en Santiago del Teide. ¿Qué día? El sábado, día 16. El sábado 16, ¿a partir de qué hora? De las 7 de la tarde. ¿En el Centro Cultural? Sí, Museo del Pescador. Museo del Pescador. En Puerto de Santiago. ¿Abajo en el puertito? En el puertito. Bueno, muy bien, pues ahí está. Y también, por supuesto, pues ojalá que te veamos más por aquí, si vienes a Galma o incluso cuando quieras. Esta tu casa, cuando quieras hablar de algo en cuestión, aquí te invito. Gracias. ¿De acuerdo, Silvia? Gracias, muchas gracias. Muchas gracias, mi niña. A todos ustedes hoy con la palabra de sí se puede y sobre todo que se puede si tú quieres. Totalmente. Es importante. Vale, un saludo. Gracias. Gracias.